¿Quién fue San Nicolás? En el mes de diciembre los cristianos veneran a San Nicolás de Mira, también conocido como San Nicolás de Bari, apodado el taumaturgo obrador de milagros. En la época moderna, la figura del santo ha ido perdiendo actualidad ante la propagación, principalmente con sentido cultural y comercial, del personaje imaginario llamado Santa Claus o Papá Noel. Nicolás nació en Pátara de Lisia, una antigua provincia romana de cultura griega situada en lo que hoy es la costa sur de Turquía. Fue hijo único de padres piadosos y acaudalados, Teófano y Noma, quienes prometieron dedicarlo a Dios y lo criaron como cristiano devoto. Cuando Nicolás era todavía joven, sus padres atendían a los moribundos, que eran víctimas de una gran epidemia que diezmaba la región. Por eso, ellos también se contagiaron y fallecieron, quedando él heredero de una inmensa fortuna. Pronto se dio cuenta Nicolás de que los bienes de esta tierra no hacen la felicidad y se dedicó a ayudar a todos los necesitados. Las palabras de Jesús anda y vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres le impresionaron mucho y marcaron el rumbo de su vida. Sacerdote y obispo. Al perder a sus padres, un tío suyo, que era obispo, viendo la fe de Nicolás, se preocupó de él, lo apadrinó y lo ordenó sacerdote. Pero aquella vida tampoco llenó sus aspiraciones espirituales. Decidió abandonar el mundo y se retiró a un monasterio para llevar una vida de oración y sacrificio, solo entregado a Dios. Se encontraba en este remanso de paz cuando murió su tío, el obispo de Mira, y los ojos del clero y del pueblo se posaron en Nicolás. Pensando que Dios debía revelar quién sería el nuevo obispo y no los hombres, uno de los obispos mayores tuvo una visión de un hombre de vestiduras resplandecientes, que le dijo que el primero que llegara esa noche a la iglesia sería el nuevo obispo y que se llamaría Nicolás. El obispo fue a la iglesia por la noche a esperar. Nicolás siempre llegaba muy temprano y cuando entró, el obispo le preguntó: ¿Cómo te llamas, hijo? El elegido de Dios contestó: Me llamo Nicolás, señor, a su servicio, y fue consagrado obispo. Muy a pesar suyo, hubo de abandonar su retiro en el monasterio para dedicarse al apostolado de la diócesis. La gobernó con gran prudencia y sabiduría y, sobre todo, con enorme caridad. No había pobre que acudiera a su casa que no encontrase atención y ayuda en sus necesidades. Durante la persecución de los cristianos en el Imperio Romano, ordenada por el emperador Diocleciano, 284-305, el obispo Nicolás fue encarcelado junto a otros cristianos por negarse a rendir culto a los ídolos. En la cárcel confortaba y exhortaba a sus compañeros de prisión a soportar con paciencia y fe las cadenas, los castigos y las torturas. Cuando el nuevo emperador Constantino se convirtió al cristianismo, Nicolás fue liberado y devuelto a su congregación, que lo recibió con gran júbilo y gratitud como guía e intercesor. Cuando salió de la cárcel, tenía la barba crecida y blanca y llevaba vestiduras rojas, que lo distinguían como obispo. Con todo, los largos años de cárcel no lograron disminuir su bondad y su buen humor. Después de su liberación, Nicolás asistió al concilio de Nicea en el año 325, donde se condenó la herejía arriana, que ponía en duda la divinidad de Jesucristo, y se instituyó el credo de Nicea, que hoy rezamos en las misas dominicales en muchos países. En el siglo VI, el emperador Justiniano construyó una iglesia en su honor en Constantinopla. Su popularidad en esa ciudad, hoy día Estambul, se propagó por toda la cristiandad. Fue nombrado patrono de Rusia y, gracias a los zares, su devoción aumentó hasta tener más iglesias dedicadas a su nombre en Rusia que ningún otro santo fuera de la Virgen María. La caridad en acción. Durante los siglos se han contado muchas historias y leyendas acerca de la vida y los hechos de San Nicolás, que nos ayudan a conocer su carácter extraordinario y por qué es tan querido y venerado como protector y auxiliador de los pequeños y los necesitados. Como muestra, se cuenta la historia de un comerciante fracasado, que lo había perdido todo y que tenía 3 hijas. En aquel tiempo, el padre tenía que darle una dote a cada hija, es decir, una parte de su herencia para que encontrara un marido. Si no tenía dote, era difícil que una joven se casara. El comerciante, angustiado, sin tener dote que darles a sus hijas ni cómo mantenerlas, pensaba que tendría que entregarlas a la prostitución. San Nicolás supo de sus planes y decidió salvarlos. Se acercó sigilosamente por la noche a la casa del comerciante arruinado y lanzó por la ventana una bolsita con monedas de oro. Cuando el hombre encontró el dinero, pudo financiar la dote para casar a su hija mayor. Poco tiempo después, el santo lanzó una segunda bolsita con monedas de oro y con este dinero el comerciante casó a su segunda hija.
Pero cuando el santo se aprestaba a lanzar la tercera bolsita para la hija menor, el comerciante lo estaba esperando y, arrodillándose delante de San Nicolás, le agradeció llorando por haber salvado a su familia del tremendo pecado y deshonor. Se cuenta también que, cuando el santo tiró las bolsitas, estas entraron por una ventana abierta y una cayó dentro de unas medias colgadas y otra en unos zapatos puestos a secar cerca del fuego de la chimenea. Esto llevó a por la costumbre de que los niños cuelgan medias o ponen zapatos para esperar los regalos navideños de San Nicolás. También se relata que el santo liberó de la muerte a 3 jóvenes que habían sido injustamente condenados al gobernador del lugar, que había sido sobornado. El santo se acercó decididamente al verdugo, le quitó la espada, que ya tenía suspendida sobre las cabezas de los condenados, y denunció al gobernador por su maldad. Finalmente, este se arrepintió y pidió el perdón. Por esto, se considera que San Nicolás es el patrón y protector de los niños y jóvenes. En una ocasión, Nicolás decidió hacer una peregrinación a Tierra Santa. El viaje en el barco fue tranquilo, pero el santo supo por revelación divina que se levantaría una tormenta terrible y así se lo dijo a sus compañeros de viaje. Nicolás permaneció tranquilo y se dedicó a orar fervientemente. Los marineros, aterrorizados, se asombraron sobremanera cuando Nicolás tomó el timón y de repente se calmaron el viento y las olas, y todos se salvaron. Por esto se considera también que San Nicolás es el patrón de los marineros y los viajeros. Estos relatos propagaron la devoción al santo en muchos países europeos. La tradición presenta muchos otros hechos milagrosos supuestamente hechos por el santo o por intercesión suya. Muerte del santo. San Nicolás murió el 6 de diciembre del año 343 en la ciudad de Mira y fue sepultado en su iglesia catedral. Sobre su tumba se formó una singular sustancia líquida, que según se decía tenía poderes curativos y esto fomentó una gran devoción a Nicolás. Cuando el zar Vladimir I de Rusia fue bautizado en Constantinopla, llevó las historias y la devoción a San Nicolás a su patria, donde llegó a ser el santo más querido. Tales fueron el cariño y la veneración de los fieles que se construyeron más de 2000 iglesias dedicadas a él, entre ellas, 300 en Bélgica, 34 en Roma, 23 en los Países Bajos y más de 400 en Inglaterra. La tumba de San Nicolás en Mira pasó a ser un lugar de peregrinación muy visitado. En Mira se decía que el venerable cuerpo del obispo, embalsamado en el aceite de la virtud, sudaba una suave mirra que le preservaba de la corrupción y curaba a los enfermos, para gloria de aquel que había glorificado a Jesucristo, nuestro verdadero Dios. Pero a causa de las muchas guerras y los frecuentes ataques de los musulmanes que se sucedían en la región, algunos cristianos temieron que no pudieran volver a visitar la tumba, por lo que decidieron trasladar sus restos a otra ciudad. En la primavera de 1087, unos marineros italianos lograron llevarse las reliquias del santo a Bari, un puerto situado en la costa del sureste de Italia, donde se construyó una iglesia impresionante. El santuario de San Nicolás en Bari llegó a ser uno de los grandes centros de peregrinación en Europa desde la época medieval, donde aún se conservan sus reliquias. El fenómeno de la mirra no se interrumpió con el traslado de los restos, y, según se dice, la sustancia aceitosa conocida como el maná de San Nicolás, dice aún brota milagrosamente de su cuerpo y tiene propiedades medicinales. Durante los siglos y según diversas tradiciones, se han mantenido vigentes las historias de la bondad y la generosidad de San Nicolás, especialmente en Europa, cuyo día es el 6 de diciembre. En Alemania y Polonia, los muchachos se vestían como obispos y pedían limosna para los pobres. En Holanda y Bélgica, se decía que San Nicolás llegaba en barco y montaba en un caballo blanco para hacer sus recorridos dando regalos. Santa Claus o Papá Noel. Más tarde, cuando los holandeses colonizaron la Nueva Ámsterdam, la actual isla de Manhattan, en Nueva York, erigieron una imagen de San Nicolás, Sinterklaas, en holandés, San Nicolaus, en alemán, e hicieron todo lo posible para mantener su culto y sus tradiciones en el Nuevo Mundo, donde adoptó el nombre de Santa Claus. Lamentablemente, el Santa Claus moderno no es más que un personaje ficticio. La mitra de obispo fue reemplazada por el hoy famoso gorro rojo, su cruz pectoral desapareció por completo, y su residencia se mudó de Turquía al Polo Norte, desde donde se dice que se transporta en un trineo arrastrado por venados. Además, con el nombre de Santa Claus, San Nicolás ha dejado de ser un héroe netamente cristiano, y se ha convertido más bien en un emblema puramente cultural y festivo, completamente ajeno al nacimiento del niño Jesús, que es realmente la razón de toda la celebración navideña.
Quiera el Señor que los padres católicos se preocupen de enseñar a sus hijos la verdadera historia de San Nicolás, un santo obispo católico, que fue y sigue siendo un instrumento de Dios para traer regalos a los niños buenos. El ejemplo de San Nicolás nos enseña también a ser generosos, dar a los que no tienen y hacerlo con discreción, con un profundo amor al prójimo. Nos enseña a estar pendientes de las necesidades de los demás, salir de nuestro egoísmo, ser generosos no solo con nuestros bienes, sino también con nuestra persona y nuestro tiempo. Imploramos, Señor Jesucristo, tu misericordia y te suplicamos, por la intercesión de tu obispo San Nicolás, que nos protejas de todos los peligros, para que caminemos seguros por la senda de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo.